Matías, convencer a los clubes europeos o convencer de la salida de los jugadores a los clubes mexicanos, porque nosotros siempre manejamos que el club mexicano a veces pide las perlas de la Virgen, como se dice en México, ¿no verdad? Y que están compitiendo con Argentina, con Uruguay, con Chile, con Paraguay, y a veces eso complica. Para tu trabajo, ¿qué es más difícil? ¿Generar la necesidad en Europa o hacer entender a los federativos mexicanos que deben de ser más flexibles? Bueno, al final de cuentas, los equipos en las instituciones mexicanas, todas están, o por lo general todos están muy fuertes económicamente hablando, a diferencia de instituciones argentinas, uruguayas, como estabas diciendo, brasileñas, que tienen necesidad más de estar vendiendo jugadores para subsistir, y entonces si uno no necesita vender para subsistir, directamente no estás interesado en vender y no vendés, a diferencia del resto de los países de Sudamérica. Por eso el jugador mexicano muchas veces es más caro que en el resto de los sitios, y bueno, la primer, digamos, visión que tienen los conjuntos europeos a la hora de mirar México es, bueno, no sé si voy a poder hacer frente a una transferencia de la envergadura. Claro. A ver, otro problema que tiene el futbolista mexicano es el tema del pasaporte comunitario. Mientras los otros tienen mucho más acceso al mismo, es más difícil con el pasaporte comunitario para los mexicanos. Ese es otro de los temas que tenés que manejar cuando vas a ofrecer un jugador. Primero, mirar el panorama, ver la cantidad de extranjeros. O sea, el trabajo tuyo es sumamente arduo, ¿no? Sí, ahí esa es otra traba que uno suele tener, tanto en Brasil como en Argentina y como en Uruguay. La mayoría de los jugadores, o al menos el 50% podría decir, o tiene un pasaporte italiano, español, alemán o francés o de alguna nacionalidad europea, que después puede hacer más fácil la llegada de ese jugador en particular a Europa. Después depende con qué país se está hablando, porque en Portugal es más fácil que puedan llegar porque prácticamente no hay límite de extranjeros, pero si te vas a la Liga Española, donde solamente se pueden llevar 3 extracomunitarios, o en Italia 1 por año, eso hace complicar mucho la llegada del mexicano a Europa. Contanos un poquito, Tecatito Corona. Tecatito Corona creo que va a quedar en condición de libre en un año o algo así, ¿no verdad? Por ende habíamos leído algo que tú declarabas que había bajado la cláusula de rescisión de 50 a 30 millones. Si la información es la correcta, ¿cuáles son las posibilidades de un jugador que ha tenido un muy buen pasaje por el Porto, pero que ahora ya es hora de que dé el salto, ¿no? ¿Es posible poderlo ubicar en otro equipo? Bueno, al Tecatito se le bajó la cláusula de salida cuando se renovó su contrato. Una de las condiciones que pusimos ahí fue bajar la cláusula de su contrato, y su contrato termina hasta el año 2022, así que todavía le quedan 2 años de contrato. Entonces sí, tiene un poquito más de tiempo de duración ahí. Y bueno, la realidad es que sí teníamos conversaciones avanzadas con varios clubes, algunos de los que se mencionaron, otros no, pero tampoco quisiera hacer énfasis en ninguno en particular. Pero bueno, este virus que al final de cuentas nos tuvimos que topar todos, hizo cambiar las reglas del juego, y creo que ahora, empezando las ligas, el mercado se va a empezar a mover nuevamente,
pero en estos 3 meses todos los clubes estuvieron muy parados. Como decimos, también los clubes estuvieron, digamos, en cuarentena, y muchos clubes estaban más bien analizando también cómo iban a salir de esta situación, en lugar de estar pensando a qué jugador van a terminar incorporando. Entonces, bueno, las pláticas que estábamos teniendo se fueron dilatando un poco, y bueno, nada, recién esta semana comenzará la Liga Española, la próxima semana la italiana y la inglesa, y bueno, a partir de ahí los clubes se van a estar animando un poco más a ver qué tipo de necesidades van a tener, sí, que agregar en la plantilla para el próximo torneo, y bueno, y a ver cómo se van a armar, porque también tenían los clubes muchas ventas que tenían quizás programadas, que al final de cuentas no se van a poder realizar, y entonces las incorporaciones se van a hacer. Tal vez también, si los precios son accesibles, es el momento de que se abran oportunidades para jugadores que no son tan caros, y los clubes que van a tener una nueva realidad económica puedan darle algo a ellos. Por ejemplo, a Eric Aguirre, que es jugador tuyo, tengo entendido, o el mismo Eric Gutiérrez ahora, ¿no? Ver si puede resurgir una nueva oportunidad, si es que el Ajax no piensa dársela. ¿Cómo es la situación de Gutiérrez? Del PSV, perdón. ¿Cómo es la situación de Gutiérrez en estos momentos, Matías? Bueno, Eric había, arrancó, digamos, el torneo jugando, que tuvo una muy buena participación, fue a la selección y lamentablemente en la selección se lesionó, y a partir de ahí empezó a tener un poco menos de minutos. Al equipo no le fue tan bien esta temporada. Sacaron a su entrenador y pusieron a un provisional hasta que terminara este torneo. Ellos, aunque suspendieron la liga, están todavía entrenando, y el día 15 van a tener vacaciones, y ya cuando vuelvan a partir del día 20 de julio van a tener el nuevo entrenador, que es un entrenador que había tenido el Chicharito cuando había estado en Leverkusen. Y bueno, será una nueva oportunidad. Las informaciones que tenemos del club es que en principio están contando con él, aunque bueno, Eric no pudo todavía tener trato directo con el nuevo entrenador, como tampoco lo tuvo ninguno de sus compañeros, porque el contrato de él arrancaba a partir del 1 de julio, y si bien ya está trabajando, no está ejerciendo, claro. digamos. ¿Tuviste un acercamiento o hasta una oferta concreta de Chivas por Eric Gutiérrez? ¿Tuviste un acercamiento o hasta una oferta concreta de Chivas por Eric Gutiérrez? No, oferta en concreto no. Sí es cierto que en enero nos preguntaron su situación, pero no hubo un ofrecimiento como tal, ni a nosotros, ni tampoco, digamos, al PSV, así que por eso, digamos, fueron más bien rumores, pero sí, ellos claramente podrían estar interesados, pero no hubo ningún acercamiento, y ahora la intención de Eric también es continuar ahí, hablar con su nuevo entrenador, y a partir de ahí analizar qué es lo conveniente. Muy bien, el resto de los compañeros, Hernán Pereira, José del Valle y la señora Carolina de las Alas, también tienen preguntas para ti. Adelante, Hernán. Saludo, Matías. Matías, en el caso Víctor Guzmán, tengo entendido también que representas al Pocho Guzmán. Nos enteramos del positivo, por supuesto, cuando comenzaba el año, después no se supo más nada. Si abrió o no, pareciera que no. La prueba B, hay rumores que hay equipos europeos que están interesados, no sabe todavía qué pasa con la sanción. ¿Qué nos puedes contar al respecto? Mira, de la misma manera que hablaba antes con el tema de las transferencias, que todo se vio dilatado, en el caso de Víctor también está
dilatada la resolución. Antes de que él fuera para Chivas, sí había habido interés de algunos equipos europeos por él. Ahora siento que son más rumores que otra cosa. Primero tiene que salir la resolución y a partir de ahí ver para poder avanzar, pero todo los abogados sí lo están llevando con discreción para que se pueda resolver de la mejor manera posible, pero se dilató por... Claro. ¿La prueba B se abrió o no se abrió? Si la respuesta es no, ¿y por qué tanto tiempo? La muestra B se mandó a abrir, no te sé detallar cuánto se demoran ahí los resultados, entonces no te puedo decir mucho porque al final de cuentas es un tema que lo llevan los abogados y no lo llevamos nosotros directamente, y sí, se mandó a abrir una vez que sale la prueba positiva, se envía una notificación formal diciendo que queremos ver la constancia de la prueba B, que va a ir una persona del estudio de abogados que se contrató para confirmar, digamos, que la prueba B que se está abriendo es la del propio Víctor, y bueno, a partir de ahí se abre, se analiza. Claro. Matías, el tema Tecatito, ¿el Chelsea hizo algún acercamiento, algún ofrecimiento, preguntó por el Tecatito Corona? Preguntó la situación, de la misma manera que lo preguntaron varios, ofrecimiento formal no, pero bueno, hubieron varios equipos que estuvieron preguntando. La realidad es que estuvo destacando mucho esta temporada. Por suerte, en el reinicio de la liga, si bien el equipo perdió la semana pasada 2-1, él tuvo la fortuna de marcar un gol. Mañana tienen otro partido importante y esperemos que... José. Perdón, ¿sabés qué? Perdón, antes de José, en el tema Tecatito, Matías, creo que fue hace un par de años ya, por eso estoy tan viejo, ya no mantengo bien el tiempo. Fui a Lisboa a ver un partido, el clásico del fútbol portugués, entre Benfica y Porto, y me recuerdo que en aquel momento, en el segundo tiempo, iba ganando Benfica y entra Tecatito, y vaya sorpresa que me llevé, lo ponen de lateral derecho. Yo no sé si él antes había jugado, pero nunca lo habíamos visto y creo que por estas latitudes no se conocía esa función de Tecatito. Y después ha jugado mucho. ¿Está contento él con eso o siente que le quita un poco de protagonismo la función de jugar de lateral, aunque lo ponen principalmente para ensanchar la cancha, para ir arriba, para buscar el fondo y todo lo que se quiera, pero arrancando de mucho más atrás y con más obligación de marca? ¿Eso le gusta a él o lo tiene incómodo? En un primer momento él estaba un poco incómodo porque no era una función que sabía hacer. Él sabía atacar y defender, pero dentro de la función de delantero, y jugando de lateral su función es defender y después es atacar. Entonces muchas veces quería ir arriba, pero se estaba dando cuenta que estaba dejando un lugar atrás. Entonces en sus primeros partidos no era que no se sentía confiado, pero estaba a veces tenso en no saber exactamente cuándo podía y cuándo no podía subir realmente. Con el correr de los partidos se fue afianzando bastante más, y simplemente datos de esta temporada es que lleva 17 asistencias jugando de lateral.
lo están usando mucho para que se vaya para el frente, para que sea, como bien dices, para que abra la cancha, para que sorprenda viniendo de atrás. Y casualmente mencionas contra Benfica, creo que uno de los mejores partidos que el Tecatito da esta temporada es de local contra Benfica, que ganan 2-1, que jugando de lateral llegaba continuamente a línea de fondo y bueno, hacía mucho. Claro. José del Valle. Matías, desde su visión como representante y como hombre de fútbol, ¿por qué México no tiene futbolistas en los equipos más importantes de Europa? Bueno, hoy está Héctor Herrera, que está en el Atlético de Madrid, que siento que es uno de los más grandes. Tuvo a Rafa Márquez, tuvo también al Chicharito, que estuvo en Manchester y en Real Madrid. Siento que bueno, llegar ahí también no es fácil, y quizás hay veces que al jugador mexicano, cuando se le complican las cosas, en lugar de agrandarse y decir que pueden, hay muchas veces que no lo hacen. Pero en contraposición a eso, creo que está Raúl Jiménez, que quizás arrancó, aunque fue a un club grande como el Atlético, pasó por Benfica sin jugar muchos minutos en ninguno de los dos, y hoy en Inglaterra, en Wolverhampton, está haciendo una gran temporada que sin duda podrá estar, digamos, en algún equipo grande